¿Cómo está el desarrollo del cerebro en este mundo que tú bien describes? ¿Cómo vamos con las emociones? ¿Ganamos en el cerebro emocional? ¿Perdemos nuestro cerebro emocional? ¿Qué hacemos? Cada vez, por ejemplo, a nivel muy clínico, vemos la dificultad que tienen quizás los jóvenes cada vez más en adaptarse a los cambios, ¿no? Esa falta, ese anglicismo, ¿no? De la bueno, no es Resiliencia, ¿no? la resiliencia o la elasticidad, ¿no? Es decir, tenemos poca capacidad de asumir emociones negativas, ¿no? Todo nos satura, todo nos frustra, esta visión que podemos tener los clínicos de cómo vemos que estas personas nos acuden a las consultas, ¿no? ¿Qué le pasa a nuestro cerebro en esta adaptación al siglo que vivimos a nivel de emociones? ¿Qué nos dirías? Bueno, primero que somos nuestras emociones. Las emociones le dan color a nuestro estado mental. Hay emociones básicas que las detectó Darwin estudiando diferentes especies, que son el miedo, la alegría, la tristeza, la sorpresa, la ira, el asco. Estas emociones básicas están en diferentes especies y también en diferentes culturas. Paul Ekman fue a estudiar, un psicólogo americano, fue a estudiar a Papúa Nueva Guinea, tribus que no estaban en contacto con la civilización occidental, y encontró que si uno le contaba una historia triste a la persona de la tribu, ponía cara triste, y si uno le contaba a una persona un cuento alegre, como que había nacido un bebé en la tribu, sonreían. Entonces Paul Ekman, tomando Darwin, que si estas emociones estaban en diferentes especies y en diferentes culturas, deberían tener un sello biológico, y eso es un poco lo que estudiamos. Yo estuve, después de Iowa con Benedicto, me fui a Cambridge, estudié la ira, estudié diferentes emociones y las bases neuronales, y hoy sabemos que hay sellos neuronales. Benedicto también estudió el miedo. Hay varios sellos, hay sellos neuronales en estas emociones básicas. Estas emociones básicas son 6, están en diferentes especies, en diferentes culturas, tienen un rasgo facial característico y tienen un sello neuronal. Tienen como circuitos neuronales que influencian esas emociones o modulan esas emociones. Pero hay emociones secundarias que no tienen que ver tanto con las conexiones o la neurobiología, sino con el contexto, lo que decía Benedicto, que el contexto modula nuestro cerebro. No es lo mismo la vergüenza en Medio Oriente que en Latinoamérica. No es lo mismo el orgullo en Japón que en otras partes del mundo. Las emociones secundarias tienen que ver con el entorno, más que con algo genético o biológico. Ahora, la pregunta que hacía Benedict, esto es sobre las emociones. Somos seres emocionales, las emociones le dan color a nuestros estados mentales. La emoción influye en la memoria, por ejemplo. Borges, un gran regalo argentino al mundo, en un cuento, ¿se escucha bien? Sí, Sí, sí. sí. Borges, en un cuento maravilloso que se llama Funes el Memorioso, grafica perfectamente en ese cuento la importancia del olvido. Por suerte olvidamos. El olvido es un mecanismo activo. Uno gasta energía cuando olvida. Es como el sueño. Antes se pensaba que el sueño era un proceso pasivo. Hoy sabemos que cuando dormimos hay una actividad cerebral parecida a la vigilia. Y olvidar requiere gasto energético, síntesis proteica. Y Borges en ese cuento cuenta la historia de un peón de campo de Fray Bentos, de un pueblo de Uruguay. Y ese peón de campo, llamado Funes, tenía una tragedia, decía Borges, y era una tragedia que recordaba todo. Entonces Funes no podía vivir las 24 horas siguientes porque tenía que recordar las 24 horas del día anterior. Es una tragedia recordar todo. Entonces, uno tiene que entender la memoria humana como islas de recuerdos en océanos de olvido. Uno olvida todo en la vida. Si yo le pregunto ahora a mi amigo Benedicto que me recuerde su secundaria en Jaén, ¿no, Benedicto? En Jaén. Sí, señor. 5 años de su vida, quizás cuando se enamoró la primera vez, quizás cuando tuvo emociones fuertes por primera vez, en 1 hora le va a sobrar a Bene para contarme 5 años de su vida. Y si olvidamos todo, ¿qué recordamos? Recordamos lo que nos emociona. O sea, las emociones influyen en la memoria.
Y también las emociones influyen en las decisiones. O sea, las emociones modulan nuestros estados cognitivos. Ahora, volviendo a la pregunta de Bene sobre el impacto de la vida moderna en nuestras emociones. Yo les quiero contar algo relacionado con la literatura. En plena víspera de la celebración de la Noche de Brujas, en 1938, el escritor y director de cine Orson Welles interpretaba por la radio una adaptación de la célebre novela La Guerra de los Mundos. El episodio es muy conocido y ha despertado la atención de sociólogos y teóricos de los medios de comunicación, porque la invasión extraterrestre que el noticiero radial simulaba no tardó en provocar pánico, desesperación en la audiencia, que saturó las líneas telefónicas de la policía. ¿En qué medida el miedo está influido por la modernidad? Entre los factores externos y socioculturales del estrés se suele aludir al estilo de vida actual y urbano. Y no deja de resultar una paradoja echarle la culpa de nuestro malestar emocional a la modernidad, si tenemos en cuenta que la calidad y expectativa de vida han mejorado muchísimo comparadas con épocas anteriores. Alcanza con remontarse a la Edad Media y repasar las enfermedades y las invasiones bárbaras para imaginar situaciones estresantes a lo que estaban sometidos nuestros antepasados. ¿Pero qué nos diferencia de ellos? Bueno, una de las hipótesis apunta a la transmisión cultural, el rol de los medios de comunicación, la disponibilidad de la información. A diferencia de la antigüedad, por ejemplo, si en la Segunda Guerra Mundial había un bombardeo en una ciudad de Bélgica o de Holanda, en la Patagonia Argentina se enteraban un mes más tarde. Hoy, si hay un terremoto en Siria y en Turquía, mi mamá en un pueblito de La Pampa, Argentina, parece que leyendo las redes sociales y la televisión, parece que el terremoto está a la vuelta de la casa. O sea, hoy vivimos en este mundo globalizado con las redes, en donde una noticia de un sitio lejano parece que pasa al lado nuestro. Y esto, más allá de las ventajas que confiere estar informado, nos puede llevar a un estado de ansiedad, de alerta, que puede impactar en nuestra calidad de vida. Así que claramente la modernidad tiene beneficios, pero también tiene impacto en que tenemos una sincronización del miedo, que es lo que pasó con la pandemia. Si ustedes me dicen, ¿qué pasó? Algo fascinante, más allá de lo doloroso, pero fascinante que pasó en los primeros meses de la pandemia, donde todo el mundo estaba cerrado, es que estábamos sincronizados en una emoción. Nunca pasó en la historia de la humanidad que varios meses, o por lo menos un mes, casi la mayor parte del mundo estuviera sincronizado en una emoción, que era el miedo, que nos paralizaba. Eso no pasó nunca, porque antes no nos enterábamos. Uh-huh. O sea, se me ha venido una idea a la cabeza, y es que creo que aparte del miedo, también tenemos como una emoción constante, que es la del deseo. O sea, estamos siempre deseando lo que no tenemos, y nos hacen estar como en constante en modo Schopenhauer, de me siento vacío y necesito más, quiero más. Y yo creo que entre, por un lado, el miedo y por el otro, esa sensación de vacío constante y de deseo, también nos tiene que estar afectando, ¿no? La necesidad de querer todo el rato. Yo creo que es cierto, muy cierto, pero hay también una lectura, yo creo, social ahora de cuáles son nuestros condicionamientos, cuál es nuestro entorno, ¿no? Y es el que a veces perdemos el criterio del esfuerzo y buscamos una temporalidad en conseguir esos anhelos que tú dices, ¿no? Primero decir que todo tiene que ser rápido y fácil, ¿no? Y estas cosas yo creo que son mensajes a veces, no son mensajes nihilistas de la sociedad ni mucho menos, ¿no? Pero que nos pueden llevar a una frustración, en el sentido de que muchos de esos anhelos necesitan una elaboración, necesitan un trabajo, necesitan un camino a desarrollar y que no se pueden conseguir sin pasar ese camino. Y esa es nuestra sociedad, ese es nuestro desarrollo como seres humanos, ¿no? Entonces, si eso no lo integramos, si eso no lo entendemos, llegamos al punto de eso, de la frustración, de decir esto no merece la pena, he fracasado, y entramos en, otra vez, punto fundamental que decía Facundo, la pérdida de ese bienestar. Es decir, no estamos a gusto con nosotros mismos, no estamos a gusto en nuestra interacción con el entorno, con nuestro mundo. ¿Y qué pasa ahí? Pues quizás esos fundamentos, ese libro de instrucciones que decía Facundo, teníamos que leerlo, teníamos que reforzarlo, teníamos que hacer esa educación mental, esa educación para el bienestar, porque eso es lo que nos va a hacer que estas personas que en este momento
estamos hablando para los jóvenes, que son el futuro, que son el motor, que son lo que dice Facundo, el capital social, no el capital mental, sino también, pero el capital social que tenemos para nuestra sociedad, no están engranados, no se están engranando bien, ¿no? Entonces, si no se están engranando bien, si no entendemos la importancia de la educación, de la constancia, de la lectura, de todo esto, al final estamos generando, y creo que es algo de lo que estamos viendo, insisto, sin ser alarmista y que no estamos en una catástrofe, ni mucho menos, pero sí que esto es lo que vemos luego que tiene esta demanda, ¿no? Esta demanda a nivel sanitario, esta demanda social es de que las cosas no estoy bien, no me encuentro a gusto, he fracasado, tengo esta... Y creo que es muy importante este mensaje que hoy, de una manera nuclear, pero desde distintos ángulos se están dando. Es decir, que está bien los anhelos, este es el motor, es decir, yo creo que de manera individual, yo creo que la ambición es uno de los motores de la sociedad y del ser humano, pero una ambición entendida o arraigada sobre una estructura de realismo, ¿no? Una ambición en la cual uno sabe cuáles son los códigos y cuáles son los caminos para llegar a esos logros. Me gustaría agregar que es muy importante lo que decías vos, Nerea, y lo que decía Benedicto recién, y lo que me viene a la mente para agregar, y sobre todo a los chicos, a los adolescentes. A mí me hubiese gustado que cuando era adolescente me hubiesen dicho esto. Como dice Bene, todo esto que hablamos está basado en la ciencia. Mucha gente lo sabe, dice, esto yo lo sé, pero bueno, lo importante de esta charla es que todo lo que decimos está comprobado científicamente. O sea, mucha gente lo sabe, pero bueno, ahora le agregamos que tiene evidencia científica. Y un tema importante es la gratitud para el deseo. Porque hablábamos del deseo, Nerea hablaba del deseo y a mí me gustaría volver a que a veces estamos muy preocupados sobre lo que nos falta o lo que nos puede pasar. En vez de pensar de que estamos agradecidos. Por ejemplo, yo cuando pienso que el mundo se viene abajo en mi vida, hay momentos catastróficos porque el cerebro crea la realidad, digo, bueno, tengo 2 manos, las muevo, tengo 2 piernas, las muevo, puedo hablar. Muchos de mis pacientes no pueden hablar, muchos de mis pacientes no pueden mover las piernas. Estoy vivo. Entonces, más que pensar qué nos falta, debemos empezar a tener gratitud de lo que tenemos. Ahora, todos tenemos proyectos, motivaciones que nos producen preocupaciones, esfuerzos y angustia. Esto lo denominamos circunstancias de la vida, factores del mundo externo. Pero acá viene lo importante para mí. Muchos de nosotros, y esto es un mensaje para los adolescentes, muchos seres humanos logran objetivos y creen, quizás por eso lo persigan, que por el hecho de conseguir el objetivo tan ansiado van a ser más felices y luego se van a relajar las angustias y preocupaciones. Lamentablemente esto no suele suceder. Yo cuando vine a Buenos Aires de un pueblo de La Pampa a estudiar medicina pensaba, cuando sea médico voy a ser feliz. Cuando me recibí de médico dije, cuando sea neurólogo voy a ser feliz. Después, cuando me vaya a Estados Unidos voy a ser feliz. Después cuando me voy a Europa. O sea, uno está pensando que el próximo objetivo tiene que ver con la felicidad. Y eso no suele suceder. Logramos un objetivo e inmediatamente, después de un tiempo, nos habituamos, puede ser una hora, un día, un año, y empezamos a desear algo más. El que ganó 1 quiere 2, el que pasó 15 días en la playa ahora quiere un mes, el que recibió un premio nacional quiere el premio europeo o latinoamericano. Y una buena opción que yo le diría a un adolescente hoy es que más que pensar que uno va a ser feliz cuando consiga lo que le falta, es tratar de ser pleno y feliz por lo que uno tiene. Aunque esto parece sencillo, requiere de mucho trabajo, entrenamiento y predisposición.